Muchas gracias por pasarte a este video de YouTube. Hoy les tenemos un tema bastante interesante. Y es momento de hablar de la Casa Azul, porque ¿quién no ha ido o quién no ha ido escuchado hablar acerca de la Casa Azul que está en Coyoacán, en la Ciudad de México? Es una de las casas más representativas de México. De hecho, a nivel internacional, que es la más visitada. Es la única casa azul, señores. No, pero ¿cuál era el dato? Que es la casa la segunda casa Es más la visitada segunda casa más visitada de toda de Latinoamérica. ¿Y qué creen? En la Casa Azul, pues vivió Frida Kahlo con Diego Rivera. Y tiene una historia bastante interesante. Esta casa es donde nace Frida Kahlo en 1907, cuando empieza a gestarse la Revolución Mexicana. Y esa casa la compra su papá de ella, que era un migrante húngaro alemán, y la compra, y él es el fotógrafo. Cuando él llega aquí, el gobierno que existía en México le encarga todo lo que es la fotografía de Porfirio Díaz, todo lo que hizo Porfirio Díaz. Entonces, desde ahí le viene el antecedente a Frida Kahlo de... O sea, estaban acomodados. Sí, eran de una familia acomodada. Claro que después viene en declive esa familia, y es cuando Diego Rivera paga una hipoteca de esa casa. Pero ya cuando ellos se casan y que empiezan a tener una vida en común. Órale, está bien interesante, ¿no? El tema, güey. Ok, oye, ¿y por eso se la queda Diego Rivera al morir Frida Kahlo? Sí, o sea, no es que se la quede ella, se la regala a Frida Kahlo para que siga viviendo con su familia. Ok, entonces pagó la hipoteca y se la regala. Exactamente. Y es una historia muy larga y muy romántica la de que vivieron Diego Rivera y Frida Kahlo. Sí sabían que cuando ella conoce a Diego Rivera, lo conoce cuando ella está en la prepa. Entonces, cuando lo ve... Recién entrada la época revolucionaria, ¿no? Exactamente. Imagínense qué es lo que se veía en México. Estamos hablando después de 1921, y era una de las únicas mujeres que podía estudiar la prepa, y es donde conoce a Diego Rivera cuando lo invitan a pintar unos murales en la Escuela Nacional Preparatoria. Entonces hay algo bien interesante. Todo el mundo puede pensar, ¿cómo se pudo enamorar Frida de este señor? Del sapo? De hecho, le decían el sapo por los ojos. El sapo Rivera. El sapo Rivera. Entonces, sus amigas cuentan la anécdota que habrá tenido Frida en aquella época, entre 14 y 18 años, que es cuando entras a la prepa. Entonces, cuando ella lo ve la primera vez en la Escuela Nacional Preparatoria, dice, yo con ese hombre me voy a casar. O sea, la primera vez que lo veo, y todas sus amigas, sus compañeros, pues era la burla, pues. Sí, ¿cómo chingados? Para no, empezar, o sea... le llevaba más de 20 años. Oye, y no era un hombre muy agraciado. Es un señor que está feo. Y Exactamente. viene con una chavita de 14 años. Sí. Haz de cuenta. Eso es parte más adelante. De hecho, cuando ellos se casan, güey, dice la gente que estuvo en la boda, se acaba de casar un elefante con una paloma, güey. Porque él medía más de 1,70 y ella medía 1,57. No sé por qué eso me transformó. Me transformó, iba a decir. Eso me llevó al Principito, no sé por qué, güey, el elefante ¿El y sombrero? la chingada. A lo ¿Sombrero? mejor por eso, no sé. No, pero es una historia muy interesante, y les vamos a seguir hablando más adelante de estas anécdotas que ellos vivieron. Y aparte de todo esto, ella le tocó la época postrevolucionaria, donde viene la revolución completamente de las ideas. De hecho, la mamá de Frida era una persona sumamente católica. Entonces, cuando se enamora de Diego Rivera, que era un tipo comunista, güey, que no creía en Dios, que tenía unas ideas bastante extrañas para la época, estaban demasiado evolucionados, pues obviamente pusieron el grito en el cielo en su casa. Sí, que este vato qué. Exacto. O sea, ¿Y quién crees que fue el único que la apoyó? ¿El jefe? ¿O? Su papá. Claro. Su papá. Claro. Bueno, esa es otra cosa que pasó más adelante, porque después, no me quiero adelantar hasta esa época de Trotsky, porque obviamente tuvo una relación con Trotsky, pero más adelante... Oye, y si Len Trotsky, ¿no? Sí, exactamente. Fue después de su segundo divorcio. Bueno, no sé si sabían que incluso, qué cabrón era Diego Rivera con esa personalidad que tenía. Se involucró con su hermana de Frida Kahlo. Mira, cabrón. Y eso propició su primera ruptura matrimonial. Después que regresaron, que obtuvieron el perdón de la hermana, del papá y de todo el mundo, regresaron. ¿Y qué creen? La volvió a cagar. Sí, obviamente la cagó muchas veces, pero ya volvió Frida con la condición de que se iban a casar, pero cada quien iba a tener una diversidad sexual como quisiera. Ay, güey. O sea, ahí fue, a raíz de eso fue el Exactamente. pedo. Oye, y bueno, a todas las personas que están viendo este video, ustedes dirán, llega el punto donde dice, oye, ¿qué
¿Qué relevancia tiene Frida Kahlo como para hablar de ella? Tenemos uno de los museos más visitados en toda Latinoamérica y les voy a dejar en estos momentos en la pantalla el mapa, por ejemplo... Los artistas más los artistas buscados más en buscados, uno de ellos es Frida Kahlo. En todo el mundo está en el número 2. Entonces, Pues está nomás le muy gana a Da interesante. Vinci, ¿no? Lo pueden ver aquí en esta parte de la pantalla. Lo pueden ver en esta parte de la pantalla. Y pueden buscar este mapa. Y está muy interesante, lo que dice. O sea, en México tenemos un icono de la cultura y es Frida Kahlo. Exactamente, pero muchas veces hablamos es un ícono. ¿Y culo? ¿Es un culo? ¿Préstalo? ¿Qué? Es un ícono de la cultura mexicana. Pero ¿saben por qué? Porque ellos dos representan realmente lo que es el nacionalismo mexicano. ¿Por qué? Si ustedes se han observado las pinturas de Diego Rivera, es completamente toda la mexicanidad. Y por el otro lado tenemos a Frida Kahlo, que tiene todo lo que es la cultura de los pueblos de México, los colores, animales, flores de México. Entonces ellos constituyen en su conjunto, güey, el nacionalismo mexicano. Yo creo que pocas personas nos hemos preguntado, ¿y por qué los admiran tanto? Todo el mundo lo sabemos, pero ellos representan la identidad mexicana, güey. Claro. Desde los colores de la Casa Azul, y retomamos lo que es el tema del día de hoy, la Casa Azul. Y ustedes, si han estado en la Casa Azul, lleguen y es una casa típicamente mexicana, desde los colores, los materiales con los que está hecho. Entonces, por eso son tan famosos esos dos personajes en México. Oye, bueno, y todo el mundo se pregunta por qué le dicen la Casa Azul. Pues porque está pintada de Estaba azul. pintada azul. Pero tiene un dato muy interesante. A ver. La casa la empezó a pintar Frida Kahlo, de hecho. Por dentro las paredes también son azules. Entonces ella las cogió y ella decía que la casa estaba tan azul, que de sus cimientos eran azules. O sea, era un poema que le decía a la gente, oye, ¿por qué la casa es azul? Siendo que aquí en Coyoacán todas las demás casas están pintadas de rojo, de verde, están color ladrillo. ¿Por qué la pintaste azul? Decía, sus cimientos son azules y yo quiero que esta casa sea diferente, por eso se llama la Casa Azul. La Casa Azul. Fíjense el pensamiento de ella. Yo no era admirador de ella y no lo soy, pero es un personaje que trae tantas cosas atrás. Yo creo que el único personaje, todo el mundo lo ves en el Face y todo el mundo dice la palabra, soy resiliente. Hay muchas personas que no saben ni lo que es resiliencia. Yo creo que la persona que realmente ha sido resiliente y ha pasado por esa etapa de la resiliencia es Frida Kahlo. Ok. Imagínate nacer Oye, con... Hay que decir que es la resiliencia, Sí, es la capacidad que tienes al dolor. Al O dolor. sea, aguantar el dolor. Aprovechando el látigo de los incultos, ¿no? Exactamente. Siguiente Esa era palabra, ¿cómo no agarras esa, güey? Resiliente. Resiliente. Resiliencia. Entonces, imagínate, haber padecido polio, y después tener un accidente en tranvía que le atravesó todo el cuerpo y la varilla le salió por la vagina y eso le ocasionó no poder tener hijos y cuando ella quería tener hijos. Entonces, No, o sea, está en muy realidad vivió, o sea, es un milagro que haya Exactamente. vivido, ¿no? Después Y hay de otro tremendo- mito y que me estoy documentando un poquito más. Todo el mundo habla de que ella tuvo polio cuando tenía 6 años. Hay por ahí unas teorías y de personas que han entrevistado y que esto no es cierto. O sea, sí, en efecto tenía un problema en el pie, pero que no fue polio, sino que fue algo que inventó la familia. O sea, para los problemas generales que tenía. Exactamente. Ok. Entonces, miren, la vida de Frida y de Diego es demasiado extensa. Yo creo que tendríamos que dedicarle Otro video. Sí, no, otro o sea, video y a cada espacio de su vida que ellos vivieron. O sea, la dualidad que tenía Frida, me refiero a la dualidad sexual que ella tenía y que era una revolución. Imagínense el México del 1920, 1925 y la revolución que ella tenía en aquella época. Sabían Oye, que Frida... Sabían... No, perdón. No, es que me quitan... Me quitan ella. Sabían... Quítate tú. Quítate, pendejo. ¿Sabían que Frida Kahlo, cuando estaba en la prepa, tuvo una relación sexual con una empleada de la biblioteca? Órale, no, ni cuenta, güey. Y que la que los presentó a Diego Rivera, el que le presentó, o la que le presentó a Diego Rivera, fue Tina Modotti, con la que también tuvo Relaciones. relaciones sexuales, igual que con Chabela Vargas, igual con, ahorita que aquel público lo comentó, con Trotsky. Trotsky era amigo de Diego Rivera, que claro. representaban todo el comunismo. Entonces es una historia muy, muy apasionante. Y vaya que es apasionante. Oye, y es que, bueno, estás diciendo eso y en Netflix está en tendencia la película de los 41 y estamos hablando de que fue post
revolución. Recordemos que en 1910 ella nació en 1907. Sí. O sea, imagínense el revuelo No. en una relación homosexual y el hecho de que la pintora que en esos años era la más conocida de todo México fuera homosexual y abiertamente Pues, bisexual, más bien. Bisexual. Sexual. Y sabían también que Frida Kahlo durante su vida nunca fue reconocida como una gran pintora. El único cuadro que vendió se lo vendió al gobierno de México y se lo pagaron en abonos. No recuerdo si la cantidad fueron 250,000 pesos. Fíjate. Pero se lo pagaron en abonos. O sea, nunca fue reconocida hasta después de su muerte, como todos los grandes artistas. Bueno, pero estamos de acuerdo que en ese tiempo, a pesar de que fueran abonos, 250,000 pesos en ese tiempo era muchísimo dinero, ¿no? O sea, era Sí, una pero, cantidad Pero estúpida. se lo o compraron sea, porque era pues, la esposa de Diego Rivera, ¿no? Sí, porque no era un artista no reconocido. era Sí, reconocida. el conocido era Diego Rivera por sus murales. Sí, o sea, lo mismo que le pasa a los, a los autores de libros, a todos los pintores, o sea, sus obras valen o se elevan muchísimo más después de póstumo, ¿no? O sea, ya cuando fallecen los artistas, ¿no? ¿Y alguna vez han visto las pinturas de Frida Kahlo? ¿Para ustedes qué representa? Dolor. ¿Qué es lo que...? Dolor. Exactamente. Pues sí, no hay otra palabra de describir. O sea, porque incluso los colores que utiliza, las cosas que pinta, como que no sé, no hay otra manera de describir. Nos podemos tender toda la noche hablando de Frida del Kahlo. tema Es de que Frida. alguien sí estudió. Alguien sí estudió. Alguien se estudió y nos pide que te calles, Sí, cabrón. ya, cállate la verga, Frida. O sea, oye, no, está muy interesante el tema y bueno, yo creo que dejaste un contexto a las personas que sigan el video a través de TikTok o si lo viste a través de YouTube Shorts o si lo viste en Facebook, Instagram, donde sea. Bueno, yo creo que dejaste plantado muchos temas que deberíamos Matices azules. tocar. Matices Recuerden que azules. esta sección se llama, El ático de los incultos. incultos. pues sí, ya me quitaste lo inculto hoy. Oigan, y bueno, yo creo que ya pasamos el tiempo. Esperemos que les haya gustado este video, que la verdad es que estuvo muy informativo, bastante informativo. Bastante bueno. Entonces, Hay mucha información. No, y la que no, falta. no va a ser el último video que hablemos de Frida Kahlo. O sea, el ícono de México en cuestiones de arte. Así es. Entonces, Exacto. Y como mujer, que es lo mejor, o sea, más bien es la mujer más reconocida de México. Tú le preguntas a un extranjero, ¿qué mujer conoces de México? Frida Kahlo. Frida Kahlo. sí, es cierto. Es mexicano, más reconocido. Sí, Exactamente. Sí, definitivamente. Entonces, oye, está interesante ese tema, ¿no? Bastante. Deberíamos de preguntarle, ahorita que estamos con las encuestas de YouTube, vamos a hacer la pregunta, ¿quién reconoces más como artista? Si Frida Kahlo, entonces Y síganos. ponemos ahí hasta 4 opciones, ¿no? Omar Benítez, Frida Kahlo. Omar Benítez, Alex Aguilar, Fernando Caso, Frida Kahlo. Oigan, vamos a cortar este video, muchísimas gracias. Vamos a hablar más de estos temas acerca de Frida Kahlo. Esperemos que les guste bastante este contenido nuevo que estamos realizando, que bueno, te quedó bastante bueno, Omar? Ok, pues nos vemos la próxima. Oye, ahora sí, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.